Bueno, muchas gracias. Y quiero partir mi presentación diciendo que me siento muy honrada de participar de este congreso y es ser la primera ponente. Y también quería agradecer a la Universidad de Hankook de Estudios Extranjeros por la invitación. Y me parece maravilloso que con la ventaja de la tecnología y las consecuencias de la pandemia nos conectemos por fin entre nosotros con 1 hora de diferencia y 900 kilómetros de distancia. Y en realidad hace unos meses, en febrero, participé en otra conferencia organizada también por la Universidad de Hankook y hablaba sobre un tema de estudio comparativo de los pensamientos ecológicos de la civilización china y la civilización latinoamericana. Bueno, esta vez aprovecho para hablar sobre otro tema que es la conciencia, la evolución de la conciencia ecológica de América Latina y su reflejo en la literatura. Bueno, ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, ¿ya se ve? Bueno, en realidad en diferentes contextos históricos y cambios en el desarrollo social, la atención a la ecología natural y la conciencia ambiental de los pueblos de América Latina también han evolucionado, especialmente reflejadas en obras literarias. Como sabemos que América Latina siempre ha traído la atención del mundo con su mágica y magnífica naturaleza. Por ejemplo, aquí en la pantalla aparece como un sitio histórico muy famoso en Argentina. Y también tenemos como la isla Galápago en Ecuador, el Salar de Uyuni en Bolivia, la selva brasileña, la Pampa argentina, la Patagonia chilena, entre otros. Y se ha convertido en el objeto de elogio y descripción por parte de escritores y artistas. Y sin embargo, este continente no siempre ha sido valorado y protegido por el hombre. Tampoco parece ser objeto de inspiración permanente para las bellas canciones de sus escritores. Y en el desarrollo histórico de la cultura mixta latinoamericana, la naturaleza en algún momento ha sido ignorada por el hombre. Y es en este contexto histórico y desarrollo social donde el pensar ecológico de la civilización latinoamericana exhibe características diferentes en varias etapas y se evoluciona la conciencia de protección ambiental en los países latinoamericanos con el paso del tiempo. Bueno, antes de que Colón descubriera el Nuevo Mundo, los pueblos originarios en las Américas vivían en tribus y durante más de 1000 años, muchas de ellas construyeron gradualmente sus propias formas de vida en armonía con la naturaleza. Por ejemplo, mantenía el principio de desarrollo con un límite y la utilización de los recursos en condiciones de satisfacer sus necesidades del universo. Y las culturas originales presentan en general una atmósfera en la que las personas y la naturaleza son iguales, amistosas y armoniosas. Sin embargo, esta relación de base amistad entre la naturaleza y la humanidad se vio interrumpida desde que Colón llegó al continente, dando paso a la época colonial española y portuguesa en la que los nativos se vieron obligados a cambiar su actitud amistosa hacia la naturaleza. Bueno, Bueno, creo que tiene problemas con Wi-Fi. Hola, profesor. Es que hubo un problema con mi computadora. Estoy aprobando, un momento, Ajá, ajá. porque estoy aprobando con mi móvil. Muy bien. Sí, un minuto. Bueno, a ver, si no funciona mi computadora, voy a usar mi móvil. Ujú. Bueno, aprovecho este tiempo para continuar mi tema con mi móvil. Es una lástima que no se puede mostrar mi PowerPoint. Bueno. O puedes hacer un hotspot de tu móvil. Sí,
PowerPoint está en mi computadora, pero no está. Ah, sí, 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 entiendo. sí. Entonces, a ver, déjame probar otra vez. Ujú. Si mientras estoy aprobando voy a continuar mi tema para que se ahorre el tiempo. Bueno, desde que Colón descubrió el Nuevo Mundo, América Latina ha estado sujeta a la dominación y exploración a largo plazo por el colonialismo occidental. Los colonizadores occidentales trajeron nuevas vidas e ideas al continente americano con el fin de acelerar el proceso de colonización, junto con la esclavitud y la opresión de los nativos. Espera un minuto, voy a probar este. Bueno, es que mi computadora todavía está conectando, por eso voy a continuar con el móvil y, perdón. Bien, y después de 3 siglos de dominio a principios del siglo XIX, las regiones que conformarán a los futuros países latinoamericanos iniciaron un movimiento revolucionario que los llevó a las guerras de independencia, logrando la liberación. Y frente a la nueva situación y la presión política, los pueblos latinoamericanos tuvieron que cambiar la ruta de desarrollo. Está bien. Ahora sí. Bien, ya está bien. Ok, ya se conecta a mi computadora. Ujú. Voy a continuar. Ya. Bueno, y entonces América Latina, una vez descrita como la Tierra Santa, el paraíso y la región más transparente que se describe en la obra de Carlos Fuentes, como antes como la Ciudad de México es una región más transparente, pero con el desarrollo de la industrialización, DF o la Ciudad de México se convirtió en una región más contaminada. Por eso creo que es una ironía, ¿no? Entonces fue perdiendo parte de su encanto y convirtiendo muchos de sus espacios en lugares muy contaminados. Por ejemplo, en esa pantalla aparece una foto de alguna ciudad de América Latina que aparece muchas montañas de basura en el continente. Así que en este contexto histórico voy a dividir mi presentación en 4 partes y el primer punto, el despertamiento de la conciencia ecológica. Bueno, cuando los latinoamericanos gradualmente se fueron dando cuenta que su entorno de vida empeoraba, ya no se sintieron tan orgullosos, se dieron cuenta que la crisis ecológica había llegado cuando sus vidas comenzaron a cambiar por el duro entorno natural. Entonces, los latinoamericanos vieron la importancia de reflexionar, arrepentirse y ajustar de inmediato su posición hacia la naturaleza, cambiando la actitud de indiferencia hacia los temas ecológicos. Por ejemplo, los latinoamericanos ya han visto la importancia de reflexionar. Entonces, en Ecuador y Bolivia, sobre todo, de mayoría indígena, se incorporó el concepto nativo de buen vivir. No sé si ustedes lo conocen. Ese concepto ya se había incorporado en la Constitución y en la política nacional, lo que volvió a enfatizar los derechos de los grupos marginados y en los gobiernos se han como presentado una serie de acciones para el buen vivir, como aparece en las 2 fotos. Y también el informe publicado por el Barómetro de las Américas en 2015
y realizó un cuestionario a residentes de 23 países latinoamericanos para analizar las actitudes de la población latinoamericana hacia la protección ambiental y el crecimiento económico. El informe muestra que más de la mitad de los 21 países latinoamericanos creen que se debe dar prioridad a la protección del medio ambiente. Pues los literatos y artistas de América Latina están aún más enfocados en exponer la crisis ecológica, llamarla a la protección de la ecología natural y despertar la conciencia ecológica de la gente sobre la protección ecológica. Y así desde finales del siglo XX se ha despertado la conciencia de los pueblos latinoamericanos de ser amables con la naturaleza, y las naciones han tratado de buscar un camino armonioso para desarrollar la economía y mantener el equilibrio ecológico. Pues en el proceso de explorar el avance ecológico, los pueblos de América Latina se han embarcado gradualmente en un camino claro y brillante de evolución ecológica. Bueno, el segundo punto, vamos a hablar sobre la encarnación del pensamiento ecológico. Aquí he mostrado una foto de Purple Poem. El Purple Poem es una obra maestra o una obra antigua, lo llamado la Biblia de los indígenas. Entonces, desde el Purple Poem de los antiguos mayas hasta la literatura del realismo latinoamericano de principios del siglo XX, la descripción de la naturaleza siempre ha sido una parte importante de la literatura latinoamericana. Ahora vamos a ver unas obras de unos, podemos decir que son, una parte son, unos de ellos son escritores y unos no. Por ejemplo, Cristóbal Colón, como sabemos, en su diario de navegación elogió el paisaje natural de América Latina en su búsqueda del Nuevo Mundo. Y su carta en ese diario de navegación y su carta al rey de España. Y también el segundo, Andrés Bello, es el humanista, en su obra defendió el concepto de independencia cultural en las regiones tropicales a través de la implementación del método de igualación del campo y para promover la idea de regreso a la naturaleza y abandono de la vieja Europa. Pues José Santos Chocano, en su Alma América, canta las costumbres del continente americano. Y también el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal, en su Cántico Cósmico, expresa la idea de que el hombre y la naturaleza están íntimamente relacionados y que el hombre y el universo conviven y prosperan conjuntamente. Pues entonces la literatura ecológica se ha extendido desde Estados Unidos a Europa, Asia, Oceanía, África y América Latina. Y debido a que América Latina tiene un contexto cultural único, influenciado por la cultura colonial, y su desarrollo tecnológico y económico es relativamente atrasado, y su atención al medio ambiente está relativamente rezagada en comparación con otras regiones. A finales del siglo XX surgieron una serie de obras literarias únicas que describen la ecología de América Latina. Bueno, el tercer punto, el reflejo en obras literarias. Pues en el desarrollo histórico de América Latina, la literatura latinoamericana ha experimentado diferentes fases, como los puntos que ha mencionado en la pantalla, por ejemplo, la literatura indígena antigua, la literatura de la conquista colonial y de la independencia y de las repúblicas hasta la moderna y contemporánea. Entonces, por ejemplo, en las diferentes etapas del desarrollo literario se observan expresiones de pensamientos ecológicos. Por ejemplo, Purple Poem, los antiguos libros manuscritos conservados durante la civilización de los amerindios, representados por este libro Purple Poem de los mayas, presentan
la adoración de ellos a las creaciones naturales y su defensa de la coexistencia armoniosa con la naturaleza. Pues el profesor acaba de mencionar sobre náhuatl, ¿no? Náhuatl también existe, por ejemplo, ellos tienen una creencia que cada persona tiene su dios de náhuatl. Entonces, esa creencia también relaciona estrechamente con la naturaleza y su concepto ecológico. Pues también los incas adoraban la naturaleza, respetaban la región inca y creían en dioses como el dios Sol, Inti, el dios de la creación Viracocha y la diosa de la tierra Pachamama. Pues, y en Diario de Navegación, Colón describió en detalle la naturaleza vasta y fértil del continente americano. Los indios nativos entusiastas e ingenuos hasta sus costumbres. Como resultado, más colonos europeos se sintieron atraídos para poner su pie en el continente americano y comenzaron así actos desfrenados de conquista, saqueo y destrucción. Bueno, ahora es la obra de Juan Facundo, Domingo Faustino Sarmiento. En su obra, es un poco largo ese nombre, en realidad se llama Civilización y Barbarie. Bueno, en esa obra muestra por primera vez la determinación de los colonos de transformar lo atrasado y lo bárbaro en lo civilizado. Y también en las novelas de la selva latinoamericana, las obras ilíticas y románticas que describen la vida del hombre con la naturaleza, muestran la lucha entre el hombre y la naturaleza, el conflicto entre la barbarie y la civilización. Estos trabajos en cierta medida sentaron las bases para el surgimiento y desarrollo de la literatura ecológica. Bueno, aquí menciono unas obras de cuentos selváticas, por ejemplo, Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, La vorágine de José Eustacio Rivera, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, entre otros. Pues entonces el desarrollo de la naturaleza en América Latina se puede dividir en 3 etapas. Y primero, España y Portugués conquistaron el continente americano y llevaron a cabo el dominio colonial de los amerindios durante cientos de años. Y segundo, desde la ilustración del siglo XVII al siglo XVIII, apareció la ciencia moderna y se evaluó la naturaleza. Se combinaron el imperialismo, el racionalismo y el capitalismo, y Gran Bretaña y Francia estaban en el poder. Y tercero, la fase de la globalización, en que los Estados Unidos comenzaban a competir por el dominio imperial con la guerra de 1898 y la consolidación de su liderazgo después de la Segunda Guerra Mundial. Los desastres naturales y los desequilibrios ecológicos ocurren con frecuencia en América Latina y afectan la vida diaria y la salud de las personas. Como resultado, han surgido organizaciones no gubernamentales de protección ambiental en varios países y comenzaron a prestar atención a la crisis ecológica. Pues, último punto, el surgimiento de obras ecológicas. Pues en este contexto de desarrollo histórico y cultural han surgido en los tiempos modernos muchos poemas y novelas que describen el entorno ecológico y la crisis ecológica en América Latina. Vamos a ver, primero en la literatura narrativa latinoamericana contemporánea han surgido numerosos escritores y obras que expresan ideas ecológicas. Por ejemplo, antes del boom, obras como Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, Los ríos profundos de José María Arquetas, Macunaíma de Mario de Andrade e Hijo de Hombre de Augusto Roa Bastos. Y en periodo de boom, como obras de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Pero en realidad esa obra es muy famosa, pero
aparecen también muchos elementos naturales o ecológicos. Entonces se consideran como un tipo o un tono ecológico de la literatura ecológica. Y también de Canal Zoom y Oficios de Tinieblas de Rosario Castellanos. Pues después del boom, hay obras que reflejan la destrucción del entorno urbano como 2010, Chile en llamas, y Las razones del lago, y los dos más famosos, que es La leyenda de los soles, ¿en quién piensas cuando haces el amor?, de Homero Aridgis. Esas dos obras yo elegí como un proyecto de investigación de mi doctorado hace muchos años. Y también obras que reflejan las malas acciones del ser humano hacia la naturaleza y los animales, como El hablador de Mario Vargas Llosa y Un viejo que leía novelas de amor y Mundo del fin del mundo del chileno Luis Sepúlveda. Pues somos también amigos, pero lástima que Luis Sepúlveda murió hace unos meses por la pandemia. Bueno, también hay otra obra que se llama Imposible Equilibrio, del escritor argentino Membo Giardinelli. Bueno, también obras que reflejan el daño ecológico causado por la industrialización moderna, como Mamita Yunay, del costarricense Carlos Luis Fallas, y las dos obras, La loca de Candoga y Única mirando al mar, todos son de escritores costarricenses. Y quería como poner énfasis en los escritores costarricenses también, porque ellos son como típicos escritores de la literatura ecológica en el continente latinoamericano, porque yo también he tomado esos escritores como mi proyecto de investigación. Bueno, el mágico y vasto entorno natural y la especial experiencia histórica en América Latina determinan que la literatura ecológica ahí sea diferente a la occidental. Y en la historia de la literatura latinoamericana, la literatura india antigua, de la conquista, la novela de la selva, la novela indígena o del realismo mágico, muchas de las cuales describen el peculiar entorno natural y la ecología humana de América Latina. Los paisajes naturales, como las montañas, los ríos, las llanuras, las selvas tropicales y las plantas raras, son los principales objetos de descripción en las novelas latinoamericanas. Y la destrucción ecológica de América Latina comenzó con la industrialización en la segunda mitad del siglo XIX, y América Latina repitió el viejo camino de la destrucción ambiental provocada por la industrialización de los países desarrollados occidentales, bajo los efectos duales del colonialismo, el imperialismo y el propio fallo de políticas económicas. El entorno natural en América Latina se deterioró sin precedentes. Desde entonces, la gente ha renovado su atención a la naturaleza y el medio ambiente. Y también el tema de la literatura ecológica latinoamericana ha pasado de ignorar la naturaleza a dar importancia a la naturaleza, y de la proposición del pueblo oprimido y gobernado por la naturaleza al concepto de la naturaleza conquistada y destruida por la humanidad. Y frente al deterioro del ambiente ecológico, las obras ecológicas latinoamericanas, modernas y contemporáneas comenzaron a reflejar los problemas de contaminación ambiental y crisis ecológica, y así criticaron el mal comportamiento de los seres humanos que destruyen en la ecología natural. Bueno, ya termino mi presentación y gracias por su atención. Y cualquier pregunta o duda me puedes hacer.